¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ante un caso Bosman 2, muy probablemente ante un caso Bosman 2. ¿Y por qué digo esto? Porque en estas horas se acaba de definir durante 2 sesiones un poco lo que puede pasar, falta saber por supuesto el fallo, que se va a conocer en el primer trimestre de 2023, es decir, aproximadamente en el trimestre siguiente al Mundial de Qatar. Decía que se va a conocer el fallo sobre quién tiene razón. Si la Superliga Europea famosa, ustedes se acuerdan, acá hay un video en que nosotros hemos hablado sobre el tema de la Superliga Europea, que quisieron armar los 20 equipos más poderosos, especialmente diría los italianos, los ingleses y los españoles, que después quedó reducido a 3, como es ahora Real Madrid, Barcelona y Juventus de Italia, pero fue un intento de los más poderosos de apropiarse de alguna manera y de armar un torneo paralelo a la Champions por razones económicas, por intereses de poderes y ellos dicen, argumentan, intereses futbolísticos también. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al no permitirse, al fracasar en un principio una primera parte de este proyecto, porque los 3 clubes insisten en que esto continúa, que no murió, más allá de que quedaron solos, que son solo 3, bueno, lo que hicieron fue llevar este tema al Tribunal Superior de Justicia Europeo para que sea el Tribunal Europeo el que decida si este torneo tiene validez o si directamente queda sepultado definitivamente y se le da la razón a la UEFA y la FIFA. ¿Y por qué meto a la FIFA en esto, siendo un torneo europeo? Porque el juicio que mete la Superliga Europea, estos 3 clubes que hoy por hoy quedaron como remanente de esta Superliga Europea, no solamente van contra la UEFA, sino van contra la FIFA por una cuestión de monopolio, de abuso de posición dominante, como dicen ellos. Entonces, ¿cómo son los próximos pasos? El 15 de diciembre próximo, el abogado general del Tribunal de Justicia Europea va a hacer una especie de exposición no vinculante sobre cómo está la situación, sobre cómo quedó después de estos 2 días de juicio oral. Y entonces, recién después de que el 15 de diciembre el abogado general diga esto, es decir, que fíjense ustedes que esa exposición del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo va a ser durante el Mundial de Qatar. 15 de diciembre, el Mundial de Qatar termina el 18, es decir, a 3 días de terminar el Mundial, cuando todos estemos en Qatar, en Europa, habrá una exposición del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo. Una cosa bastante rara que se ponga en el fútbol una fecha tan importante como esa durante el Mundial de Qatar para saber qué opina el abogado general. Como dije, no es vinculante, pero ustedes saben y sabemos que en general suele ser algo vinculante lo que dice el abogado general. Es un poco lo que después va a ir a los 15 miembros del Tribunal de Justicia Europea que deberán definir quién tiene razón, si la UEFA y la FIFA o si tiene razón en este caso la Superliga Europea. ¿Qué se dijo? Vamos a ir un poco a esos temas. ¿Qué se dijeron en ambas partes? Bueno, el abogado Donald Slater, que es el de la UEFA, dijo claramente que se trata de intereses espurios, de intereses que van contra natura y que además es un grupo, directamente lo llamó, es un cártel, así dijo él, es un cártel que tiene intereses absolutamente propios y dijo así, el Barcelona, el Real Madrid y la Juventus se quieren comer todo el pastel. Y entonces es un sistema antidemocrático porque no deja abierta la ventana al resto de los clubes, apenas 5 clubes invitados sobre 20 clubes en total, y que entonces eso va contra la competitividad, contra la ética y hasta contra el fútbol base, dijo él, porque claro, para competir en la Champions League hay que tener una estructura de fútbol base. Entonces él lo que decía es, bueno, falta absoluta solidaridad de estos clubes que por una cuestión de negocios se meten sin importarles nada. ¿Qué dijo a su vez Miguel Odriozola, el abogado de la otra parte, es decir, la Superliga? La UEFA es su monopolio, entonces no quiere ningún torneo extra, eso no existe porque hay otros deportes donde esto ya se realizó y no hubo ningún problema, y dio el caso de patín, por ejemplo, de patinaje, en el que ya hubo un dictamen del Tribunal de Justicia Europea en 2017 en el que se le permitió a una entidad formada por los clubes de hacer una competencia paralela a la competencia oficial. Es decir, que de alguna manera se agarró con que ya hay antecedentes de esto y que entonces de ninguna manera se puede permitir que todos los torneos sean organizados por la UEFA. Son discusiones leguleyas, en los dos parece haber un sentido. Otra cosa que dijo también hay que recordarlo, Odriozola, es que la Superliga cambió, que no es lo que dice la UEFA ahora, porque la Superliga una cosa era al principio y otra cosa fue después de las críticas, que modificó y ya no es más un torneo cerrado de 20, sino que hay ascensos y descensos y que hay, él dijo, 320 millones de euros para aquellos clubes que no participan. A mí me parece una cifra bajísima para la cifra que se maneja de derechos y de todo lo que van a ganar los clubes que sí participan. Y por supuesto estamos hablando de una Superliga más larga, con una mayor cantidad de partidos,
Pero atención, lo que decía el caso Bosman II, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, se me ocurre, como una idea, que si estos 20 clubes organizan todo y participan y son los más poderosos, pueden determinar que a partir de ahora puede haber un cupo de 10 extranjeros por equipo, 15 extranjeros o libre total el cupo, porque esta es una competencia europea, es una competencia internacional y no tiene por qué haber un cupo como hay en las ligas nacionales. Por ejemplo, otra cosa interesante a tener en cuenta para el momento del fallo es lo que opinan algunos protagonistas. Por ejemplo, los gobiernos nacionales en general están a favor de la UEFA. En general los gobiernos nacionales están a favor de la UEFA. O sea que va a ser bastante complicado el tema para un Tribunal de Justicia Europea fallar en contra de la UEFA por esta situación. El único país que dice algo más o menos distinto, pero fíjense que la Bundesliga, que es su propia liga, está diciendo casi lo contrario, es Alemania. Alemania lo que está diciendo es no se le puede prohibir a una asociación de clubes, sea nacional o internacional, armar un torneo propio. Lo que sí tiene que haber son condiciones. Lo que sí tiene que haber es una ética y un sistema de control. Pero no se le puede prohibir, atención con eso, pero al mismo tiempo, fíjense que la Bundesliga jamás estuvo de acuerdo, la Liga Alemana, con esta Superliga Europea. Si hubo dos países o dos ligas grandes que se opusieron a esta Superliga Europea, fueron Francia y Alemania. Francia porque Nasser Al-Khelaifi, como dijimos en el video que les cité recién, es el presidente de la Liga de Clubes, de la Asociación de Clubes Europeos, la ECA. Entonces, a partir de eso y de esa ligazón, difícilmente pueda permitir, siendo tan cercano a la UEFA, que se arme una Superliga por separado. Es decir, de alguna manera con el Mundial de Qatar y estar cerca de la FIFA y todo lo demás, fue una especie de chico que hace los deberes, Nasser Al-Khelaifi del PSG, entonces de ninguna manera podía permitir esto. Y el fútbol alemán, un poco por los hinchas que se quejaron, también siempre fue reacio a esto. Y después ustedes recordarán cómo terminó esa primera historia, ¿no? Ese primer intento de la Superliga, que fue el hecho de que los hinchas ingleses de la mayoría de los equipos directamente salieron a protestar y a manifestar como si fuera un partido de fútbol. Un día de semana fueron a la puerta de los estadios a protestar y, por supuesto, Boris Johnson, el saliente ahora primer ministro inglés, lo que hizo fue tomar nota a partir de pensar en los votos y se dio cuenta y dijo, esto es una carrada de votos para mí, agarró y llamó directamente él a presionar a la Federación Inglesa para decir, ni se les ocurra a los top 6, a los 6 clubes que habían conformado la Superliga en un primer momento, a esos 6 equipos, estamos hablando del Chelsea, del Arsenal, de Manchester United, Manchester City, de Liverpool, ni se les ocurra a ustedes formar parte de esa Superliga, porque este gobierno inglés no lo va a permitir. O sea, fíjense hasta dónde llegó la situación. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa. Como les dije, repasamos para terminar los dos pasos que siguen. 15 de diciembre, la exposición del abogado general del Tribunal de Justicia Europea, no vinculante, diciendo más o menos lo que él cree que está pasando. En pleno Mundial de Qatar y en el primer trimestre de 2023, de enero a marzo de 2023, se espera el fallo definitivo a favor de la UEFA o de la FIFA o a favor de esta nueva Superliga. Tenemos caso Bosman II o caso Bosman II en cuanto a estructura del fútbol. ¿Vamos camino a reventar el fútbol, como dijo el abogado de la UEFA? Lo veremos y después sabremos qué pasa con esto, pero es un tema crucial, a mí me parece, para los destinos del fútbol del mundo. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.